Gisela Díaz Pérez y en esta oportunidad voy a hacer la explicación teórica de las propiedades. En esta oportunidad nos ha tocado la cohesión y la adherencia. Para empezar con la cohesión, dice que es la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo y la fuerza interna para soportar fuerzas y no romperse. En los líquidos, la cohesión se refleja en la tensión superficial y de igual manera en la transformación de un líquido en un sólido, como se observa aquí en la imagen, y dice cuando se comprimen las moléculas lo suficiente, ahí en la imagen las moléculas están comprimidas. Las fuerzas de cohesión son de intensidad media o baja, permiten estar cercanas a las partículas, lo que les da un volumen definido y pueden fluir. En los gases la cohesión se observa cuando este cambia a un líquido, como se observa acá, pero las partículas están más lejanas y dice que esta tiene lugar al comprimir una serie de moléculas y producir fuerza de atracción suficiente para proporcionar una estructura líquida. Las fuerzas de cohesión son muy pequeñas, por lo que las partículas salen disparadas en el contenedor en la que se encuentran. Es por ello que no tienen un volumen ni una forma definida. Para seguir con la adherencia, dice que la adherencia es la capacidad de la unión a una determinada superficie de sustancias diferentes o iguales cuando entran a contacto o se mantienen juntas. Este dice que se clasifica en cizallamiento, que es cuando se aplica una fuerza paralela al plano de la unión adhesiva, o tracción, cuando la fuerza aplicada es perpendicular al plano de la unión adhesiva. El cizallamiento es, como se observa acá en la imagen, que es paralela, y la tracción dice que es perpendicular al plano de la unión adhesiva. Gracias. Muy buenas tardes, somos el grupo número 7. Mi nombre es Frandy Sánchez Pachamango. Mi nombre es Renato Alexander Alcántara Castañeda. En esta oportunidad presentaremos dos experimentos de las propiedades de los fluidos, tales como cohesión y adherencia, que realizaremos a continuación. En este momento empezaremos con el experimento de la propiedad de cohesión de un fluido. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la fuerza de atracción que mantienen unidas a las moléculas de una misma sustancia. En este momento utilizaremos gaseosa, una moneda y un pequeño recipiente. Colocaremos varias gotas de la gaseosa por diferentes partes y veremos que la fuerza de atracción de las moléculas harán que formen una sola. ¿Sabías que debido a la fuerza de cohesión, dos gotas de agua o de un líquido se juntan y se unen para formar una sola? Como podemos observar, las diferentes gotas de gaseosa que van colocadas forman una sola. Fuerza llamada adhesión o adherencia, la que vamos a tratar en este experimento. ¿Qué es esto? Es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes, que generalmente se utilizan el líquido y con un sólido. En este caso, las sustancias líquidas se adhieren a cuerpos sólidos cuando se presenta este fenómeno de adherencia. Significa que la fuerza de adhesión entre las moléculas de una misma sustancia es mayor que la otra. En este caso, el agua se adhiere al vidrio, la pintura se adhiere a un muro, el aceite tiende a adherirse al papel y la tinta a un cuaderno. Pues al juntar el líquido, el agua, con el esmalte de uñas, ya sea este caso, procederemos a ver cuál es la reacción que tienen estas dos. En este momento podemos observar que la densidad tanto como el esmalte de uñas y del agua son diferentes, ya que estas no tienden a juntarse, pero sí se pueden adherir.
En este caso, el esmalte se agrupa en pequeñas unidades separándose una de la otra, y el agua tal es su efecto que no se juntan. Esto sería lo contrario de la cohesión, ya que el agua con moléculas de su misma sustancia se unen. Gracias. Para continuar con la explicación del video, hablaré acerca de cohesión y adhesión. La cohesión se da entre un líquido y otro líquido. Es la fuerza de atracción que mantiene unidas a moléculas de la misma sustancia. El líquido tiende a cohesionarse, no dispersarse o no disiparse, y a minimizar su superficie, o a formar gotas. Las fuerzas cohesivas son las responsables de la tensión superficial. Adhesión. La adhesión se da entre un líquido y un sólido. Esta es la fuerza de atracción entre dos moléculas de sustancias diferentes, como por ejemplo un líquido y un sólido. Cuando la fuerza de adhesión de moléculas de una misma sustancia es mayor a la fuerza de cohesión con otra sustancia, se da la adherencia. La adhesión permite que el agua suba a través de delgados tubos de vidrio, por ejemplo. A continuación, vamos a observar una imagen explicativa acerca de la cohesión y la adhesión, en el que podemos observar cómo las moléculas líquidas se adhieren a un sólido, mientras que en la cohesión podemos observar la atracción de moléculas de su misma especie. Bien, ahora vamos a continuar con un ejemplo aplicativo que dice lo siguiente. Se introduce un tubo de diámetro de 1,9 milímetros en un líquido desconocido cuya densidad es de 960 kilogramos por metro cúbico y se observa que el líquido asciende 5 milímetros en el tubo y forma un ángulo de 15 grados. Determine la tensión superficial del líquido. Acá podemos observar el gráfico para el siguiente ejercicio y podemos observar algunos datos obtenidos del ejercicio, que es diámetro 1,9 milímetros, densidad 960 kilogramos por metro cúbico, altura 5 milímetros y un ángulo phi de 15 grados. Para dar solución a este ejercicio, se debe realizar el diagrama de cuerpo libre a la columna cilíndrica de fluido de altura h. Al realizar la sumatoria de fuerza de dirección vertical, se obtiene el valor solicitado de la tensión superficial del líquido. A continuación, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, que sería el siguiente. Para esto, para hallar la tensión superficial, vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje vertical y es igual a 0. Y obtenemos que sumatoria de fuerzas en el eje vertical y es igual a densidad superficial por longitud por coseno de phi menos la densidad por el volumen por la gravedad es igual a 0. Vamos a despejar la tensión superficial y obtenemos la siguiente ecuación. Densidad por volumen por gravedad sobre longitud por coseno de phi. Vamos a reemplazar el volumen y la longitud y simplificar estos datos y obtenemos que densidad por radio por altura por gravedad sobre 2 por el coseno de phi. Al efectuar esta ecuación, vamos a obtener que la densidad superficial es igual a 0,0232 newtons por metros. Gracias. Bueno, mi nombre es Alexander Lozano y vamos a continuar con los resultados. En el experimento de cohesión, en ambos experimentos nos hemos dado cuenta que la cohesión es mayor en sólidos que en líquidos y la cohesión es mayor en líquidos que en gases. En este primer experimento en las moléculas de líquido, si bien es cierto existen fuerzas de cohesión, también existen fuerzas de cohesión, de repulsión, que hace que este líquido se expanda por toda la moneda. También actúa la fuerza de gravedad, que hace que el líquido alcance un mismo nivel sobre la superficie de la moneda. En el experimento de adherencia, donde hemos juntado el esmalte con el agua, en ambos existe cohesión y adhesión, ya que la cohesión hace que las moléculas de líquido se mantengan juntas y la adhesión hará unir a estas moléculas de líquido con las del sólido. En este caso, la adherencia es mayor, ya que el líquido se distribuye por todo el esmalte mojándolo. Es por ello que se dice que entre ambos fluidos existe adherencia. Conclusiones. Se logró el estudio de estas dos propiedades gracias a la explicación teórica y práctica de cada una de ellas. También
La realización de estos experimentos nos permiten comprobar y analizar las propiedades de los fluidos de manera práctica, brindándonos así un mejor conocimiento de estas. Y finalmente, el ejemplo aplicativo nos sirvió mucho para conocer exactamente estas propiedades de manera teórica. Gracias.